nosotros en el plató de Córdoba TV, Arantxa Salamanqués, responsable de marketing de Oleo S.A. en Córdoba. Arantxa, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes y muchas gracias. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues Arantxa, que viene, como decimos, en representación de Oleo, a la cual pertenece esa marca Carbonell, el líder mundial en envasado de aceite de oliva de Oleo. Pues hace muy poquitos días pues se hacía pública esa cesión, bueno, pues de ese busto de Carlos Carbonell y Morán, que llega a Córdoba, que sale, bueno, pues de esas instalaciones hasta la Plaza Flor del Olivo de Córdoba, donde estuvo, por cierto, situada la antigua fábrica de Carbonell, en un acto, Arantxa, que simboliza pues una vuelta, un regreso a los orígenes por parte de la compañía, que además este año celebra su 150 aniversario. Correcto. Fue una idea que surgió el año pasado, hacia Navidades, y bueno, pensamos en cómo devolver a la ciudad una parte del mundo oleícola que había tenido hacía muchísimo tiempo. Carbonell trasladó sus instalaciones desde la Plaza de la Flor del Olivo, la antigua fábrica de San Antonio, a Alcolea, a unos espacios enormes, en el año 78. Y desde entonces, en el 82, es cuando se fijó allí el monumento, que previamente había estado en la calle Ángel de Saavedra, en las antiguas oficinas de la Casa Carbonell, y se decidió pues, cederlo a la ciudad. Y bueno, lo pusimos en marcha y a través de la gestión del ayuntamiento pues pensamos que el lugar idóneo era pues nuestra antigua fábrica, ¿no? Ya que queda allí el chimeneón, bueno, pues decidimos acompañar y que don Carlos esté en un lugar que por lo menos fue su casa durante mucho tiempo. Y así fue, y bueno, pues gracias a Dios, el día 1, que fue precisamente la fecha de fundación de Carbonell, sí, Carbonell y Compañía de Córdoba, el 1 de julio de este año, pues se hizo la entrega, por así decirlo, simbólica a la ciudad. Pues de esta manera recuperamos el testigo, efectivamente, de lo que sucedía en el año 1866. Antonio Carbonell Yacer pues, impulsaba, fundaba esta empresa que, bueno, pues que hoy sigue siendo uno de los estandartes, no solo de Córdoba, de nuestra provincia, sino también, por supuesto, pues del mundo oleícola en general. Y es que, bueno, pues con ese legado que continuaría y que impulsaría, y de qué manera, Carlos Carbonell y Morán, principal artífice de algunos de los grandes logros de esta compañía, pues llegaría hasta nuestros días, ¿no? Siglo y medio de historia, y bueno, pues algunos de esos avances que luego han sido señeros y continuados por otras firmas y por otras empresas. Ahí queda lo que hizo en su día Carbonell y cómo hoy por hoy pues sigue a la cabeza como producto, ¿no? Sí, sí. Carlos Carbonell fue pionero en alguna de varios infraestructuras que tiene actualmente la provincia de Córdoba, como puede ser el embalse de Guadamillato o una vía férrea. Estableció también una presa en Casillas, que todavía quedan algunos restos, o fábricas de harinas, en fin, movió un pequeño imperio empresarial al principio del siglo pasado. Y luego, aparte de eso, su padre, que comenzó con la labor internacional, al ganar un premio en el Almirantazgo, le permitió durante 30 años llevar el aceite Carbonell a cada puerto. Entonces, gracias a eso, se abrió la primera empresa multinacional española, que contaba con oficinas, con sucursales, como decían ellos, en muchísimos puertos. Y el Almirantazgo, la ventaja que supuso es que pagó en oro, y entonces el oro tuvo en aquellos años una subida tan brutal que permitió que la empresa creciera, se instalara y se consolidara. Su trabajo y su dedicación contribuyeron, y de qué manera, al desarrollo del sector oleícola español, también al progreso de Andalucía, particularmente de Córdoba y provincia, pero hablamos, como decimos, de esa dimensión estatal y, bueno, pues de uno de los grandes buques insignia de nuestra tierra. Ahora nos encontramos, pues gracias a este viaje, desde esa planta de Alcolea, de Grupo de Oleo, hasta la Plaza Flor del Olivo, de este busto de bronce de Mateo Inurria sobre un pedestal de granito, bueno, pues con
digamos, esa marca, ¿no? De alguna manera, pues esa muestra en un momento en el que además se quiere apostar, y lo recordaba el propio director de marketing del grupo de óleo, Francisco Rionda, durante, bueno, pues, la inauguración de este busto en esta nueva ubicación, recuperar la presencia de la marca Carbonell en Córdoba y fomentar la identidad del patrimonio cultural de la ciudad, ¿no? Esto es una declaración de intenciones en toda regla, de la que, por cierto, Arantxa, estamos viendo ya esas imágenes. Sí, esto fue lo que hicimos el viernes pasado, y simplemente, bueno, comentaros una cosa que nos ocurrió. Cuando retiramos la escultura ya por abril en la fábrica, sí, nos encontramos que en la peana había una caja que estaba perfectamente sellada, y entonces, bueno, pues cuando la llevamos a restaurar, empezamos todos a lucubrar qué habrá dentro, ¿no? Piensas en periódicos, piensas en alguna noticia, piensas en algún recorte de prensa, alguna esquela o algo así. Y entonces, al abrirla, nos encontramos que había un poquito de historia. Y cuando se colocó el pedestal en la primera ubicación, en la calle Ángel de Saavedra, se cogió una caja de plomo y se metieron documentos relacionados con el 50 aniversario. Nos encontramos el libro del 50 aniversario editado por la empresa, nos encontramos un libro editado por la Cámara de Comercio de Córdoba, de la cual Carlos Carbonell fue fundador, en la que se detallaban las felicitaciones que había recibido la Casa Carbonell por haber celebrado 50 años. Entonces es un libro muy curioso, pues, que habla, pues, de felicitaciones de todo el mundo y además de todos los estadios, ¿no? Nos encontramos una moneda de oro, solo una, 100 reales de la época de Isabel II, y nos encontramos luego también, eso correspondía a la primera implantación, que fue en el año 17, pero luego en el año 82, cuando se hizo el segundo traslado, se aumentó el número de documentos que se incorporaron, y aparte de eso, pues, se metieron periódicos, se metieron ya las monedas de entonces de curso legal, del año 82, del rey Juan Carlos I, los periódicos de aquel día, y bueno, y se volvió a sellar. ¿Y qué es lo que hacemos este año? Bueno, pues le hemos dado otra vuelta. Puesto que el espacio era muy limitado y no podíamos ya meter el libro que hemos editado con motivo del 150 aniversario, decidimos coger un pendrive, un poco más actualizado todo, y ahí meter toda la información del libro, toda la documentación que habíamos encontrado, todo el trabajo que había hecho Garum Consultores con la edición del ejemplar, aparte de una edición de la Casa de la Moneda que ha salido justo el año 2016 con motivo del 400 aniversario de Cervantes. Los periódicos del día, y bueno, los sellamos, pero esta vez la caja, en vez de plomo, pues, que era bastante difícil hacerla de plomo, aparte de contaminante, la hemos hecho de metacrilato. Bueno, pues continúa, ¿verdad?, con la Eso continúa, tradición, entonces, actualizándonos lógicamente, ¿verdad?, y tomando esas últimas tecnologías como aliadas, y lo hacemos, pues, enriqueciendo, ¿no? Se sigue engrosando ese patrimonio, pues, de una de las empresas de transformación de productos agrícolas más importantes del país, un hito, pues, que alcanzó gracias a ese impulso por parte de Carlos Carbonell y Morán, a la cabeza de las exportadoras en aceite. Hablaba Arantxa de esa capacidad que tuvo también, bueno, pues, para, a través del aceite, de ese excelente producto, convertirlo en embajador, ¿no?, de la riqueza agrícola de nuestra tierra. Y tenemos que decir que entre todas las iniciativas que puso en marcha, también organizó diversas exposiciones provinciales y regionales en las que pudo dar a conocer esos productos de nuestra región, también de la empresa de electricidad de Casillas, la fábrica de harinas de Santa Cándida. Es decir, que, bueno, pues, también pionero, ¿no?, en una estrategia que actualmente es muy común, muy utilizada, pero que quizá en aquel momento no lo era tanto, ¿no?, esa capacidad para ver que verdaderamente había ahí un producto que era, desde luego, merecedor de ese conocimiento y de esa difusión. Sí, luego tenemos que tener en cuenta que antiguamente las comunicaciones no son como las de ahora, con lo cual poner en Tampa, Florida, una serie de productos para hacer la celebración de una feria, que encima nos dieran un premio al aceite, pues eso sí que eran retos, ¿no? Tenemos que pensar que ni había contenedores, ni había grandes buques, que los traslados eran bastante más largos que los de hoy en día, y que Carbonell, en cambio, se presentaba todo. O sea, tenemos una colección de medallas, honores, premios y diplomas de todo el mundo. Y verdaderamente es fantástico la labor que pudo meter. Además, yo creo que metió a la familia la sangre, se la convirtieron en aceite de oliva, porque es que eran auténticos embajadores todo. De hecho, en las imágenes que hemos visto antes del busto, nosotros invitamos también a la familia Carbonell. Creíamos que, ahora que ya no están dentro de lo que es la empresa en sí, porque ya pertenece a un grupo internacional,
pero queríamos celebrar con ellos el 150 aniversario porque Carbonell son ellos. Gracias a sus antepasados somos lo que somos ahora, ¿no? Entonces, José Luis Montijano, uno de los familiares de la generación más actual, se puso en contacto con nosotros el año pasado y le dijimos que, bueno, que teníamos que hacer algo en común y ellos iban a hacer un almuerzo, un encuentro familiar, y les invitamos a participar también en el busto y, bueno, han estado encantados. Hemos hecho una colaboración muy estrecha porque les hemos prestado el autobús que tenemos nosotros para los empleados, que va todo rotulado con Carbonell, y han estado viendo las antiguas ubicaciones que tenía Carbonell en Córdoba, pues desde el Parador de la Ruzafa o la Casa Carbonell en Ángel de Saavedra, han pasado también por la fábrica de San Antonio, ¿no? Entonces hemos hecho un fin de semana de colaboración mutua para conocernos un poco y ha sido súper interesante. Hablábamos ya de este libro hace muy poquito, lo tenemos en nuestras manos, este 150 años en casa, libro de recetas de familia. En él se nos narra la historia de 5 mujeres de diferentes generaciones y, bueno, pues cuyas recetas también se entrelazan, ¿verdad? Y dan buena cuenta de la evolución de la propia compañía, toda una joya, ¿no? También dentro de estos actos conmemorativos. Este libro ha sido un proyecto muy bonito, porque nosotros teníamos que hacer un escrito, un documento que, bueno, que hablara de los últimos 150 años. Teníamos el de los 50, el de los 75, los 100 y demás, ¿no? Pero este último año dijimos, bueno, vamos a darle un toque diferente, ¿no? Y a través de Garum Consultores, de Almudena Villegas y de Arturo Barbero, nos propusieron ver la historia de Carbonell a través de la gente que usaba Carbonell. Y entonces, bueno, pues la idea nos encajó un montón. Entonces, la primera parte cuenta un poco qué ha sido Carbonell de entonces a ahora, y a partir de 1866 tenemos a una señora cuyo marido empieza a trabajar en la fábrica y decide, estaba muy encantada con que su marido empezara a trabajar, y decide comprar un cuaderno y empezar a escribir recetas. Entonces tenemos pues 5, 6, 7 recetas que cubren pues unos 10, 15, 20 años dependiendo de esta señora. Ese libro, ese cuaderno de recetas de que todas tenemos en casa de nuestras madres, lo va pasando a su hija, esta su hija y demás, ¿no? Al final hemos visto toda la historia de Carbonell. Ella cuenta con postales, cuenta con sellos, cuenta con cromos, recortes de prensa. Diario Córdoba está muy presente porque era el diario de la época. Entonces, ven Carbonell de otra manera, cómo lo aplican a su casa y cómo lo utilizan, y luego cuentan la historia. Claro, y además efectivamente aquí encontramos esos recortes de periódico, esos fragmentos, bueno, pues fotografías, grabados, bueno, pues toda una vida, cartelería y por supuesto pues ligado a todo lo que iba sucediendo en el mundo, ¿no? Ha sido una labor muy difícil porque Carbonell ha pasado por muchas manos en sus últimos 30 años, y entonces recoger toda esta información ha sido bastante difícil porque no se contaba con un archivo de todas esas imágenes. Al cambiar de ubicación también muchas cosas se pierden. Entonces ha sido una labor muy bonita, muy bonita. Bueno, y que nos habla también pues, de ese saber recoger el legado, ¿verdad? Hablábamos de esas diferentes generaciones. Bueno, pues el que fuera principal aglutinador de toda la familia en torno a esta empresa y creara ese lema de la Casa Carbonell, la unión, la providencia y el trabajo, pues también posibilitó que llegaran a coincidir como socios 3 generaciones y que haya sido, bueno, pues toda una tradición familiar la que haya hecho posible que hoy además el logo de Carbonell evidentemente se reconozca en cualquier parte del mundo y que sea, como decimos, ¿no?, una de las grandes fortalezas y además, bueno, pues evidentemente con la máxima actualidad. Hoy día, si hablamos de esa historia y de esa grandeza de los aceites de Córdoba, también es gracias a impulsos como el que le supo dar el hijo mayor del fundador de esta casa, ¿no? Yo creo que en Córdoba tiene el patrimonio gastronómico que está todavía muy en su primera etapa para ser explotado, ¿no? Creo que tenemos un producto en España que es muy poco conocido, que actualmente está recibiendo cantidad de estudios, todo el mundo está preocupado por sus aplicaciones al mundo médico, y creo que está todavía por explotar. No somos conscientes de lo que tenemos y tenemos que ser capaces de venderlo fuera, que es lo más difícil, ¿no? Porque nosotros hablamos de nuestro aceite de oliva con mucho orgullo, pero realmente creo que nos hace falta todavía conocer más el producto en sí. Hay toda una labor de investigación. De Olio cuenta ahora con varios departamentos implicados en eso, en dar a conocer pues las ventajas de los polifenoles o las ventajas de la vitamina E en el aceite de oliva,
el grado de implicación de la grasa a la hora de freír, a la hora de guisar, a la hora de cocinar. Estamos intentando ofrecer diferentes marcas para diferentes públicos, para diferentes segmentos, que todos cocinen con aceite de oliva. A algunos les gusta más fuerte, otros les gusta más suave, otros estamos más acostumbrados al sabor de aquí, a una picual con ese picor al final, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en el norte son más de utilizar aceites refinados. Tenemos un abanico de aceites enorme y abierto para todo tipo de públicos y todo tipo de cocina. También puede ser una maravillosa manera de abrir esa ventana, como comentas, acercarnos a la historia de la figura de Carlos Carbonell y Morán, ¿verdad? Que cuenta no solo con esa calle en Córdoba, ahora también podemos admirar ese gusto de, también de origen cordobés, Mateo Inurria. Recordemos que Carlos Carbonell y Morán, si bien nacía en Alcoy, en Alicante, fallecía en Córdoba, y bueno, como curiosidad, tenemos que decir que su entierro fue todo un acontecimiento social por tratarse del hombre que había sido capaz de engrandecer este producto tan español como el aceite de oliva y sus derivados. Sería también, como decimos, Arantxa, una maravillosa manera, ¿no?, de acercarnos a la grandeza del aceite, conocer la historia, la trayectoria y también la implicación con la ciudad de esta persona, ¿no?, de esta personalidad. Además, si lo pensamos hoy en día, este chico, porque solo tenía 22 años, no había acabado la carrera cuando su padre le dejó Carbonell. Y Carbonell ya era algo, no era decir, él solo llevaba 12 años establecidos en Córdoba, pero ya Carbonell había empezado a crecer, porque era una familia que tenía muchísimo dinero, con lo cual ya empezó a comprar fábricas, la fábrica de maderas y demás. Y cuando Carlos se encontró con toda su empresa tenía solo 22 añitos, un crío. O sea, hoy en día no veríamos a un crío de esa edad con esa responsabilidad. Y murió muy joven, pero le dio tiempo a hacer muchísimas cosas. Yo creo que fue un visionario de su época y entendió el mundo del aceite como nadie. Fue el que impulsó el uso del refinado. También propugnó la idea de que no se mezclaran aceites a la hora de envasar, porque no había tanto control de calidad como hacíamos antes, hace 100 años. Claro. Y luego él cerró el círculo de toda la fabricación del aceite, porque contaba desde campo, tenía varias fincas en las que él producía sus propias aceitunas, madera para meter todas esas... el aceite antes se vendía, no había camiones cisterna, era todo en botas de madera. También contaba con empresa de transportes propia, incluso montó su línea férrea. Tenemos una vía del tren que entra en la fábrica, o sea, tenía una visión del concepto mundo aceite de oliva brutal y tremenda, súper amplia. Y luego, aparte de toda la visión internacional, el que le decía que había que salir de casa para ver cosas. Efectivamente, y además, como decimos, involucrado en otros asuntos de la ciudad, pasando más allá de la misma, con los riegos del Guadalquivir, ¿verdad?, a través de esos litigios planteados entre las provincias de Córdoba y Sevilla, incluso presentando conjuntamente con Juan Tejón y Marín ese proyecto para suministrar electricidad para el alumbrado público de Córdoba en sustitución del alumbrado de gas. Así que una personalidad a la que aquellas nuevas generaciones que no conozcan deben y pueden conocer gracias a publicaciones como esta, que nos hablan de esa solera, de esa tradición de la Casa Carbonell, de su vida y su actividad actual, y también de la figura de Carlos Carbonell y Morán. Arantxa, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros y esperamos poder seguir hablando con De Olio y también con Carbonell, por supuesto. Muy bien, de acuerdo, cuando Muchísimas queráis. gracias. A ti.